1924. Se conoce como la matanza de Napalpí. Todos estos fulanos que están acá, con sombrero, traje, qué sé yo, y este avión, todo pasaba en el Chaco. Como querían quedarse con las tierras que la habitaban originarios y no se querían ir, fueron tirando golosinas y algunos objetos. Vivían hombres, mujeres, niños en Napalpí. A los pibes le tiraban caramelos desde el aire, los ametrallaban, los asesinaban. Estos son pibes, ¿eh? Seres humanos. Esto lo del Ponchito, se quedaron con las tierras de estos muertos. Una sobreviviente, Rosa Grillo. Y Rosa Grillo fue y seguirá siendo una testigo silenciosa con una voz muy alta. Gracias a ella pudimos conocer algunos detalles. A sus 115 años falleció, pero su memoria está intacta. Presentado el tema del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, queremos retomarlo. Ya habíamos hecho un programa especial en este espacio, hablando largo y tendido sobre esta cuestión, este juicio de reparación para las víctimas de la masacre de Napalpí, casi 100 años después. Pero hubo fallo, hubo sentencia, murió una de las últimas sobrevivientes que era testigo vivo de este juicio, y queremos saber un poco cómo siguió, qué se hizo por parte del Estado para reparar de alguna manera, qué es lo que dice el fallo. Mariano Sarabia, ¿cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, Martín, gracias. Y gracias a vos por estar acá. Gracias. Bueno, el 19 de mayo del año pasado terminó el juicio, fue un mes largo de audiencias y demás, y hubo una sentencia de ese juicio. Histórica, realmente histórica. Fue un clic en la historia judicial argentina y social, porque fue la primera vez que el Estado, en este caso desde el Poder Judicial, desde la Justicia Federal, reconoció que hubo un genocidio contra los pueblos originarios en la Argentina, ¿no? No estamos hablando ni de la colonia, ni de Colón, ni de los españoles, sino el Estado argentino, ¿no? Jamás lo había reconocido ningún estamento del Estado, y la Justicia Federal dice: esto fue una masacre. Vamos a explicar bien, Mariano, por ahí si alguno agarró empezado el tape de inicio, digamos, ¿qué pasa el 19 de julio de 1924? Un sábado a la mañana, plena democracia, gobierno del radical Marcelo Torcuato de Alvear, los Com y los Mocoit, Tobas y Mocovíes, vivían en ese momento, como muchos pueblos originarios, en reducciones, guetos, verdaderos guetos, ¿no? Acá cerca de Río Cuarto hay un pueblo que se llama Reducción. Claro. Guetos, así de simple. Este estaba ubicado donde sería la provincia de Chaco. Sí, entre Machagá y Quitilipi, hay un lugar que se llama La Guará, Napalpí. Y vivían también en condiciones de semiesclavitud. Les pagaban con fichas, todo lo que ya conocemos, lo que es más conocido de la forestal, en el norte de Santa Fe, claro, sur del Chaco. Bueno, esa era la situación. Ellos quisieron salir en entonces territorio nacional del Chaco para ir a la Zafra, en Tucumán, en Salta, donde por lo menos les pagaban con plata. Les cerraron las fronteras, los privaron ilegítimamente de su libertad. Entonces hicieron una huelga, no levantaron la cosecha de algodón, y ahí vino la masacre. En una mañana, civiles y la policía, los civiles eran latifundistas, terratenientes, los dueños de las tierras. Y la policía, que en ese momento, policía nacional, digamos, ¿no? Claro, del territorio nacional del Chaco. Claro, porque no había, digamos, lo que eran las policías provinciales en ese momento, claro, sino un territorio nacional. Sí. Pero con mucha responsabilidad del entonces gobernador, digamos, Centeno. Bueno, usando aviones del Aeroclub,
aviones civiles, como decía el informe, primero tiraron dulces, caramelos, salieron los niños a recoger y después pasaron ametrallando. Y después a los sobrevivientes los persiguieron durante días enteros por el monte. En total se calcula más de 500 hombres, mujeres, niños, ancianos exterminados de las etnias Toba y Mocoví por el Estado. Y lo que se pudo ver en las audiencias que uno iba repasando es interesante. Métanse por ahí en internet para verlas, porque es un juicio de reparación, es un juicio por la verdad, y también cómo en quienes eran niños o quienes eran descendientes todavía continuaba el miedo a reconocerse, ¿no? Bien. Digo que esto tendría que venir a reparar este juicio, Mariano, ¿no? Sí, hubo dos viejitas que fueron fundamentales en la reconstrucción de los hechos. Estos hechos estuvieron ocultos durante décadas hasta que salieron a la luz por periodistas, entre ellos el director del diario de Carlos Paz, Pedro Solans, que hizo un libro, Crímenes en Sangre, pero otros más, Vidal Mario, etcétera. Y fueron fundamentales. Melitón Enrique, que murió a los 107 años en el año 2008, y Rosa Grillo, que murió la semana pasada a los 114 años. Y sí, fue un juicio por la verdad histórica por dos motivos. Primero, porque no podía ser penal, porque ya los genocidas están todos muertos, no tenés a quién mandar a la cárcel. Y segundo, porque el juicio civil puede venir después, un resarcimiento económico. Este fue un juicio por la verdad histórica, donde se dijo que fueron delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio contra los pueblos originarios. Esa frase de la justicia federal argentina es muy importante, porque está diciendo que en este país el Estado cometió genocidio no solo en los 70, con la dictadura, sino también antes con los pueblos originarios. Es muy importante. Bien lo decís, es importante esa palabra y, a ver, empiezo a repasar algunas cuestiones que están en la sentencia. Realización, por ejemplo, ¿qué dice la jueza que dicta la sentencia de este juicio, ¿no? Dice, la realización de un acto público del reconocimiento del Estado Nacional de este genocidio, constitución de un museo, fortalecimiento de las políticas de prevención y erradicación de odio, racismo y discriminación, capacitación de las fuerzas de seguridad. Al Ministerio de Educación le dice que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional el estudio de los hechos que se juzgaron. Digo, todas cuestiones importantes que tienen que ver con eso, ¿no? Con una reparación. ¿Cómo vamos en esto? Estamos casi a un año de este fallo, a marzo, vamos ¿sí? Desaprobados totalmente, teniendo un gobierno nacional y popular del cual se esperaría mucho más. Digamos, por ahí, con todo lo que vemos de la justicia, uno no espera mucho de la justicia, un poder bastante anacrónico, monárquico, etc. En este caso es al revés. La justicia actuó muy bien, porque es una sentencia ejemplar, y el Poder Ejecutivo, con todo ese halo de nacional y popular, actuó muy mal. Esta fuerza política, digamos, actuó muy bien hace 15, 20 años con los delitos de lesa humanidad de la dictadura. Argentina es un ejemplo a nivel mundial. Lo que hizo el kirchnerismo con Memoria, Verdad y Justicia fue realmente muy bueno. Ahora, en este caso, muy malo. Muy malo. Reconocer los hechos y pedir perdón en un acto público, no lo hizo. ¿Qué le costaba al presidente o a la vicepresidenta ir a Napalpí y pedir perdón? Como hizo Néstor Kirchner cuando fue a la ESMA en el 2004 y pidió perdón en nombre del Estado argentino. ¿Qué les cuesta? No fueron y se murió Rosa Grillo sin haber escuchado del presidente de la Argentina un pedido de perdón. Hay que recordar y hay que reconocer que... con un fallo que sale cuando ella está viva, digo, representado en Rosa Grillo lo que podría ser una reparación para muchos descendientes también de Napalpí, ¿no? Pero digo, en la última sobreviviente, poder escuchar esto por parte de un representante, el máximo representante del Estado Nacional. Para todos, ¿no? Martín, y para todos, porque si no entendemos el concepto de lesa humanidad, de que esto es contra los tobas, contra los mocovíes, pero contra toda la humanidad y contra la nación argentina, lo que se hizo en 1924 fue contra la nación argentina. Y yo también, aunque no sea toba ni mocoví, quisiera escuchar del presidente un pedido de perdón, porque no es porque sea Alberto Fernández o Pepe Honguito, es porque encarna el Estado argentino, y el Estado argentino está reconociendo y pidiendo perdón. Además se lo está ordenando otro poder. No lo hizo. No hicieron lo de las escuelas,
salvo en el Chaco, preguntale a cualquier maestra en Córdoba si se enseña Napalpí en las escuelas. No se hace. No se hizo. Incluso todavía hay un desconocimiento grande a nivel país, digamos, un desconocimiento grande del juicio que se llevó a cabo, ni que hablar de la sentencia, hablo nomás del juicio, por lo menos de conocer la jueza le ordena difundirlo profusamente, no lo hicieron, 2 o 3 días, Telam puso unas notas, qué sé yo, pero cuando el gobierno quiere, lo pone en todos lados y pone publicidad, no lo hicieron. El museo y el sitio de memoria, bien, gracias, no está ni empezado. Entonces vos decís, che, esto trasciende a una fuerza política, esto nos está mostrando un reflejo que no queremos ver en el espejo, que seguimos siendo una sociedad, Martín, muy racista, porque lo bueno que hicimos con los 30.000 desaparecidos o con las víctimas de la dictadura, uno se termina preguntando, ¿habrá sido porque en realidad eran blancos? Claro. Porque eran zurdos, porque eran peronistas, porque eran sindicalistas, porque eran estudiantes, pero en el fondo eran blancos. Si son indios, ¿cómo actuamos los argentinos y las argentinas? Si son negros, si son afroamericanos, nos siguen diciendo, nos siguen mintiendo que acá no hay, cuando en realidad sí hay, y además también fueron víctimas de un genocidio. Entonces hay muchas cosas que tenemos que replantearnos como sociedad. La justicia le está diciendo esto, paremos con el odio. El odio también es decir, de parte de un presidente, que los argentinos bajamos de los barcos. Después nos vamos a quejar cuando venga el fascismo, la extrema derecha a gobernar. Pero ¿qué estamos haciendo desde los espacios progresistas? Mariano, muchas gracias por esto y por aquel programa que hicimos en su momento para ilustrar un poco y saber un poco más de la masacre de Napalpí. Gracias, lo vamos a seguir obviamente porque el Estado tiene un deber y una deuda con todos, no solamente con quienes fueron los habitantes, los descendientes de Napalpí. Les recordamos, mañana estamos de medida de fuerza los trabajadores de prensa porque venimos en una negociación muy dura con las cámaras empresariales que, bueno, les decíamos, la paritaria menos comentada generalmente, el conflicto de paritario menos comentado es el nuestro. El de prensa, seguimos en lucha, entonces mañana estaremos de paro, así que probablemente muchos de los productos no se vean reflejados en esta pantalla y en los medios de los SRT como Radio Universidad 102.3 y CBA 24N. Chau, muchas gracias por estar ahí.